Vamos a continuar con la última parte del capítulo 24 del libro de Mateo, ya el último de este año, y que es parte del Sermón del Monte, que está en Mateo 24 y Mateo 25. Bienvenidos nuevamente a todos los que están acá en el grupo. Qué bendición tenerlos. Y gracias por su tiempo y por estar aquí tan juiciosos, aprendiendo de algo, de cosas que tal vez, como orábamos ahora, las habíamos escuchado, pero no habíamos profundizado mucho en ellas y no entendíamos muy bien lo que el Señor quería decir. De acuerdo a lo que nosotros vimos hace 2 semanas, el capítulo 24 de Mateo lo podemos dividir en varias secciones también. Ya hemos visto varias. Vimos la destrucción de Jerusalén y el templo, las preguntas de los discípulos. El Señor también describió la primera mitad de la tribulación, la segunda mitad de la tribulación y el glorioso regreso de Cristo. Eso era como una secuencia, pero vemos también que el Señor en alguna parte, que es en el versículo 32 en adelante, Él es un poco más específico en cuándo ocurrirá esto, cuáles son las señales, pero Él también nos dice en Mateo 24 cómo va a ser que Él se va a presentar después de que todos estos eventos que Él escribió en estos versículos anteriores, digamos hasta el 28, cómo estos eventos van a ocurrir. Vamos a verlos del 29 en adelante. Antes de continuar, ¿por qué hablamos de Mateo 24? Y es no solamente como para seguirnos emocionando o llenando de palabra profecía, porque aparte que es muy importante y que toda la Biblia es profecía, yo creo que es muy, muy relevante para entender los tiempos en los que nos encontramos, para que nosotros estemos alertas y no nos dejemos engañar o no nos dejemos llevar por incluso repetir lo que otras personas dicen. Yo me acuerdo que antes, cuando comenzó a pasar todo esto del año pasado, la gente decía, no, ya estamos en los dolores de parto, pero la gente simplemente repetía porque algún pastor dijo y otros dijeron, pero al mirar un detalle, pues no, eso es un decir, porque no son los dolores de parto. Los dolores de parto no corresponden en este periodo del desarrollo de la profecía y cosas así. Entonces, por eso es importante para seguirnos afianzando a los cristianos en dónde estamos, entender cuáles son los tiempos en los que nos encontramos, para no dejarnos, como se dice, llevar por doctrinas engañosas o dejarnos llevar por corrientes que finalmente no tienen sustento bíblico. Entonces, en Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo al otro del cielo. Y esto está en Mateo 24, 29 al 31. Es interesante que en Isaías 27:13 y Zacarías 9:14 se habla también de esta profecía, del momento en que se va a cumplir esta profecía. No tenemos tiempo de leerlos y de profundizar en estos dos versículos, pero esta parte que dice Jesús es el cumplimiento de estas dos profecías. Esto lo que nos está diciendo el Señor es, ya ha pasado todo lo del tema de la tribulación, primera mitad, segunda mitad, etcétera. Vimos también cuando ocurrió lo de la abominación desoladora, como decía Jesús, que habla el profeta Daniel, etcétera. Vimos también o entenderíamos que también hasta este momento ya hubo la batalla del Armagedón, que está en Apocalipsis 16:16, y finalmente los israelitas por fin van a reconocer a Jesús como su verdadero Mesías. Y va a ocurrir todo esto que está acá. ¿Se acuerdan que el cielo se va a enrollar, etcétera? Y hemos visto también que los cielos deben limpiarse, porque ahí es donde en este momento está habitando Satanás, porque él se mueve entre el cielo y la tierra, porque él es el príncipe de la potestad del aire y por supuesto que está actuando aquí en la tierra. Entonces los cielos también tienen que ser conmovidos para finalmente ser renovados. Cuando nos habla de que serán convocados como o con trompeta, es la misma manera en como los israelitas eran convocados por el sonido de trompeta cuando estaban en el desierto y tenían que levantar el tabernáculo y tenían que marcharse. Esto es lo que el Señor nos está explicando, lo que va a ocurrir después de la tribulación. Y aquí digamos como que terminan los eventos que describe Jesús en la profecía, pero luego Jesús comienza y nos habla de cuándo pasará esto. Los discípulos hicieron 3 preguntas. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo pasará y cuándo vendrás? ¿Cuándo regresarás? Entonces, para ilustrarnos de cuándo pasará, el Señor nuevamente toma el ejemplo granjero y aquí habla específicamente de la higuera. Efraín, pues
por favor, lee lo que dice acá en este versículo que está en la pantalla. Sí, cómo no. Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Excelente, muchas gracias, Efraín. Entonces vamos a expulgar, que fue lo que dijo el Señor, de cuándo pasará. Y entonces él habla de la generación de la higuera. Acá tocó estudiar un poco sobre el árbol de higuera, tocó estudiar nuevamente cuestiones de cultivo. Entonces conozcamos un poco la higuera para entender lo que Jesús quiso decir. La higuera se menciona en Génesis 3:7 por primera vez y es el primer árbol que menciona la Biblia. Acuérdense, este fue el árbol de donde Adán y Eva tomaron hojas para cubrirse después del pecado cuando cayeron en la desobediencia. Fue de un árbol de higuera. Es uno de los árboles símbolos de Israel en el Nuevo Testamento. Claro, también en el Antiguo se menciona la higuera como símbolo de Israel, pero específicamente en el Nuevo Testamento es donde más se menciona. Los otros dos árboles son el árbol de la vid, que da la uva, y el árbol de olivo. Pero hoy vamos a hablar de la higuera. La parábola de la higuera, que está en Lucas 13, del 6 al 9, para que tomen nota, es concerniente a la nación de Israel. Todo lo que tenga que ver con higuera es de Israel. Esta señal de la higuera, la generación de la higuera, comenzó a darse, tomen nota y ahorita lo vamos a ver en detalle, con el resurgimiento de Israel como nación, que se dio en unos eventos que vamos a ver ahora entre los años 1947 y 1949. Yo creo que todos los dispensacionalistas antes de estos años debieron haber estado felices si hubieran vivido estos tiempos en donde Israel fue nación en muy corto tiempo. Pero también este suceso tumba muchas concepciones teológicas interpretativas de decir que donde diga en Israel en la Biblia, táchelo y ponga su nombre o ponga la palabra iglesia, porque mucha gente ha sido escéptica durante o fue escéptica durante muchos siglos diciendo que Israel ya había desaparecido de todo el mapa profético y que todo lo que decía la Biblia en cuanto a Israel ya no aplicaba a Israel porque desapareció sino a la iglesia. Pero esto pues muchas congregaciones lo siguen mencionando sin tener sustento bíblico, como lo hemos visto. Siguiendo en el proceso de conocer al árbol de la higuera, es algo bien bonito que conocí mientras preparaba este tema, porque tenía que aprender, tenía que saber por qué el Señor hablaba de la higuera. Este árbol tiene una particularidad y es que las flores del fruto aparecen antes que las hojas. Lo lógico es que uno busque los frutos en un árbol que tiene hojas completas. Yo creo que aquí, no sé, las que han plantado, pues un árbol comienza a dar hojas, luego comienza a dar flor y luego fruto. Pero la higuera se porta diferente. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera cuando no tenía solamente sino hojas y no tenía fruto? Esto aparece en Mateo 21, del 18 al 20. Jesús cuando vio las hojas, él quiso esperar frutos, pero cuando no encontró ningún fruto, lo maldijo el árbol por no dar frutos. Y ya les voy a decir por qué. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si primero aparecen las flores y luego el fruto y después las hojas, es por lo siguiente. Porque es que el árbol de higuera da 2 cosechas al año. Al principio da lo que son la fruta temprana, que viene con las flores y se da al comienzo de la primavera, más o menos en abril o en finales de marzo o abril, y él sigue dando fruta durante todo el verano. Da una primera cosecha, que es la fruta temprana. Luego él comienza a dar los segundos frutos, que son a comienzos de otoño, en el mes de septiembre. Entonces son estas 2 cosechas. Pero resulta que la cosecha de otoño de los segundos frutos continúa y a veces quedan frutas que son inmaduras. Entonces imagínense al árbol que tenía las fruticas ahí. En otoño las frutas estaban inmaduras, no se podían coger. Pues resulta que estas frutas sobreviven el invierno y continúan hasta la siguiente cosecha, que va a ser cuando, como son 2 cosechas al año, vuelve otra vez a dar cosecha en abril. Entonces sobrevive el otoño, el invierno y llega a dar fruta en abril. Pero resulta que ahí el árbol comienza otra vez en la primavera a dar las hojas que vienen de antes. Entonces lo que Jesús quería en ese momento era, si bien sabía que el árbol primero da la fruta y luego da las hojas. Cuando el árbol ya tenía hojas, estaba lleno de hojas, él esperaba recoger la cosecha de los segundos frutos que venía de otoño, pero el árbol no tenía esos frutos. El árbol estaba sin fruto, solamente las hojas. Miremos la parábola de la higuera un segundito. María Luisa, tú estás por ahí para que por favor leas la pantalla. Parábola de la higuera. Y el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera
que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Y Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti fruto por siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Correcto. Esto está en Marcos 11, del 12 al Del 14. Y 12 al luego, 14 y del 20 al 21. perfecto, gracias María Luisa. Cuando Jesús pasó por acá, de acuerdo a los historiadores, fue el 1 de abril. Jesús caminó acá. ¿Por qué? Porque se tiene fecha exacta de cuándo fue la crucifixión de él. Y eso fue un día antes de la crucifixión, cuando él pasó por ahí. Entonces, él pasó y maldijo la higuera porque aún no había dado los higos que tenían que madurar. Pero resulta que esta higuera, que ya tenía sus hojas, que venían del invierno, entonces también tenía que tener algunos higos. En abril, en ese momento, él no iba a dar nuevas hojas. Estas hojas eran hojas viejas. Entonces, él esperaba que así como tenía las hojitas que aguantó el año pasado o de la cosecha pasada, también tenía que tener fruto, básicamente. Entonces, lo que Jesús aquí no le gustó es la higuera que simboliza a Israel, acuérdense, no le gustó su carácter engañoso. Se mostraba frondoso, se mostraba exitosa, pero era hipocresía y era apariencia. Era un árbol que se las daba de que los árboles también conocen del Señor. Y entonces, él era un árbol frondoso y exitoso, pero en realidad era pura apariencia, era pura hipocresía. Entonces, esto le pasó a esta higuera. Ahora hablando de la higuera estéril y el tronco que renace, porque esta es otra parábola que no está acá, sino que está en Lucas 3, el 6 al 9, sigue hablando de la higuera, y es que esta parábola de Jesús, porque él dice, como la parábola de la higuera, porque él lo explicó, los otros escritores lo explicaron. Esta parábola de la higuera estéril, la de Lucas 13, el 6 al 9, se cumplió cuando Israel fue cortada como nación por el emperador Tito en el año 70 y fue sacada de la viña. Esta parábola de Lucas habla de que un dueño tenía una higuera y la sembró en una viña. La viña significa toda esa tierra que era Palestina, toda la tierra de Israel que está ocupando hoy en día, en donde pues llegó un momento en donde ya Israel dejó de ocuparla. Entonces Israel fue sacada de ahí como nación, pero no murió del todo. Y como está en Lucas 3, del 7 al 9, que es otra parábola, el Señor dice: no la corten toda, déjenla hasta el tronco. Ese tronco quedó ahí y el tronco renació en esa tierra cuando Israel volvió a ser nación nuevamente entre los años 1947 y 1949. Entonces, cuando este tronco, que es Israel, comience a echar hojas, como dice el Señor, ustedes sabrán, está cerca del verano, por lo tanto Jesús estará casi de regreso. Esto es Tremendo, ¿no? Sí, y pónganle cuidado a lo que viene. Miremos esta generación de la higuera de Israel. Esto es también interesante. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la resolución 181, que puso fin al mandato británico de Palestina y que dividió el territorio en dos estados, que era un estado judío y un estado árabe. Entonces, la declaración de independencia de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Resulta, no iba a ser el 14 de mayo. Los británicos tenían que salir de Israel y ellos habían dicho: íbamos a salir el 15 de mayo a las 0 horas, o sea, a las 12 de la noche. Pero resulta que ese día coincidía con un sabbat. Entonces los judíos, acuérdense que ellos no trabajan el sabbat y no hacen nada en el sabbat. Y ellos dijeron: vamos a adelantar la ceremonia a las 4 de la tarde del viernes 14 y no vamos a esperar hasta el 15, que era un sábado. La adelantaron 8 horas antes. Es impresionante cómo son estos señores. Aparte de eso, resulta que ellos tenían que evitar mencionar el nombre de Dios. Los israelitas, los religiosos, no mencionan el nombre de Dios, mucho menos lo van a mencionar en un texto político. Y entonces, en vez de mencionar el nombre de Dios, la declaración de Israel comenzó diciendo: depositando la confianza en la roca de Israel, suscribimos esta declaración en la sesión del Consejo Provisional del Pueblo sobre el suelo de la patria en la ciudad de Tel Aviv, en víspera del Shabbat, el 5 del mes de Iyar del año 5708, que es el 14 de mayo de 1948. Pero resulta que el 15 de mayo, al siguiente día, Israel fue invadida por una coalición árabe de 5 países, que eran Transjordania, Egipto, Siria, Líbano, Irak, y dieron comienzo a la primera guerra árabe-israelí. O sea que los israelitas ¿Esa es la guerra de los 6 días o no? Otra. No, esta es otra guerra. Esta es la primera guerra árabe-israelí. La otra es otra guerra distinta que tiene que ver con el Yom Kippur.
Pero esta guerra era 5 países árabes que dijeron, no vamos a dejar que Israel venga acá. Y hicieron guerra al día siguiente de la declaración de independencia. Entonces ellos prácticamente no pudieron disfrutar su tierra, todavía seguían peleando por su tierra, pero no fue sino hasta el 20 de julio de 1949 cuando Israel comenzó a derrotar a cada uno de estos países y comenzó a hacer armisticios o acuerdos de paz con los países, y hasta el 20 de julio terminó de firmar el último acuerdo de paz, que fue con Sí. Entonces, para los que le gustan hacer fechas del retorno del Señor, aquí podría tomarse 3 fechas, o 29 de noviembre del 47, o 14 de mayo del 48, o 20 de julio del 49. Yo no quiero entrar aquí en discusiones de fechas y hacer fechas de cuándo el Señor vendría, etcétera, pero muchos escatólogos usan estas fechas por algo, fechas para comenzar a calcular cuándo fue que comenzó la generación de la higuera que volvió a renacer, ese tronco que volvió a renacer. He escuchado varios escatólogos que hablan de cuánto dura una generación. Hay unos salmos que dicen 70 u 80 años dura una vida. Entonces, pues las personas hacen cálculos aquí sobre no cuándo va a ser el rapto, sino cuándo será el regreso del Señor. Y como el Señor no va a venir en el rapto se va a encontrar con la iglesia, Él va a venir 7 años después de que comienza la tribulación. Entonces, esto es como te los dejo ahí para los que quieran hacer cálculos. Los cálculos no siempre son buenos, son interesantes conocer los tiempos, pero no siempre son buenos porque siempre uno va a tener debates y eso, entrar en los debates no es tan bueno. Pero O sea que nos pongamos así, abuelo pájaro, si son 80, sería en el 2032. no, porque sería a partir del 48 o del 49, sería 2028 o 2029. Ah, ok. De ahí 7 años antes ya debió haber ocurrido los 7 años de paz, que es el mismo tiempo de tribulación. Acuérdense cuando la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, ahí es donde va a comenzar la Asústese. destrucción. Asústese. Sí. Entonces, no sé cuándo va a ser, nadie sabe, porque pues no tenemos certeza, aunque digamos las profecías están muy, muy dicientes. Lo que sí sabemos es que está muy cerca todo. Venga, pero entonces, bueno, poniendo, ¿no? Aquí, si fuera en el 48, sería en el año 2028. 2028, menos 7, 2021. O sea, esta noche nos vamos. Esta noche o mañana o dentro de un año. Pero esto no dura, como dicen por ahí, las generaciones futuras. Sí van a venir generaciones, pero van a venir otras generaciones. Van a venir las generaciones que van a venir después de que nosotros ya regresemos a la tierra a gobernar con el Señor Jesús. Van a venir otras generaciones que no sabemos bien cómo van a ser. Pero esto no va a durar mucho, María Luisa, y menos como están pasando las cosas. Ahora, volviendo al tema, que no es bueno entrar en polémicas sobre los cálculos, es mejor no entrar en polémicas, pero si uno llegase por algún momento, en alguna oportunidad, a encontrarse con alguien que diga, mire, usted déjese tan atrevido, tan atrevida, ¿cómo se le ocurre? Porque es que Jesús mismo dijo, y lo titulo aquí esta sección, Jesús no lo sabía, pero ¿será que después sí lo supo? ¿Por qué? Dice Mateo 24:36, que es la siguiente parte que le sigue a lo que leyó María Luisa. Dice, mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Entonces, cuando Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, por alguna razón que pues no sabemos, él siendo Dios, no había recibido de Dios Padre la revelación de cuándo sería su regreso. Pero esto también es una muestra espectacular de que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Pero, Venga, puedo decir una bestialidad aquí, o sea, no que diga yo que así es, sino yo aquí ahorita mientras tú hablas, yo pienso, ¿no? sí, Yo pienso que no sería que Jesús también tenía libre albedrío y en ese momento él podía haber dicho en el monte, no, Señor, venga, esto está muy duro, más bien no. Entonces yo creo que por eso Dios no le había, el papá no le había dicho, porque qué tal que no pasara la prueba. yo tengo ahorita otra razón, me parece chévere que tengas ideas interesante. Ahora, si tú te refieres a que Jesús se lo guardó, lo sabía, pero no lo dijo. No, Ok, que Dios no se lo había dicho porque ok. en ese momento todavía no sabíamos si Dios le dio libre albedrío a Jesús y le dijo, cuando él oró en el Getsemaní, le dijo, Señor, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, en ese momento Jesús pudo haberle dicho al Padre, no, ¿sabe qué? No voy para esa, esto está como muy difícil. Sí, a propósito, la copa de la que hablaba el Señor ahí no era tanto ir a la cruz, porque yo creo que en últimas él amaba, sabía, amaba ese destino que él iba a tener. La copa era que por primera vez en la historia de la eternidad
Iba a estar ¿no? lejos de su El papá. Señor Jesús iba a estar separado del Padre, porque había tanto pecado en la humanidad que iba a caer sobre Jesús, porque él llevó sobre su cuerpo todo el pecado de la humanidad, que era imposible. Acuérdense lo que vimos acá también, es imposible que Dios esté al lado del pecado. No puede. Dios no puede Ujú. estar al lado del pecado. Y Jesús estaba en ese momento cargando con todo el pecado de la humanidad. Puede ser. Digamos, yo lo que creo es que él era 100% hombre y cuando padeció en la tierra tenía que hacerlo como hombre, pero además él tenía una misión y que tenía que completarla siendo hombre. Hubiera podido ser muy fácil, como le dijo a Pilatos, llamar legiones de ángeles que lo rescataran. Y yo creo que Dios es tan lindo que lo hubiera hecho. Y después el Señor hubiera inventado otra cosa para poder traer la salvación y la gracia a todo el planeta. Pero él no lo hizo. Él siguió adelante, como tú dices, con la prueba. Él en ese momento era hombre, él sufrió y padeció como hombre, él no era un superhombre, o sea, era un hombre así como nosotros, un ser humano, digamos que a lo mejor sí se cuidaba y tenía buenos hábitos alimenticios y hábitos físicos, pero él era un hombre 100%, como cualquiera de nosotros, pero él no pecó. Pero cuando Jesús murió y resucitó y luego subió al cielo, a él ya lo hizo en cuerpo glorificado. Es muy diferente cuando Jesús estuvo caminando entre los israelitas, caminando en este planeta como hombre. Ese es el ministerio o la misión que tenía Jesús dispensacional en la tierra en ese momento, en esos 33 años y medio, 33 años que él vivió, pero luego ya cuando él resucitó y llegó al cielo con cuerpo glorificado, el Padre lo recibió, le dio nombre sobre todo nombre, está sentado Exacto. a la diestra de su poder, lo recibió como el hijo que vuelve a casa, lo puso como nuestro abogado intercesor, le dio dominio y le dio potestad sobre todo, y además lo va a poner o lo puso sobre juez en el tribunal de Cristo, que va a venir a recompensar a la iglesia por sus obras. Y ustedes no creen que Jesús, estando ahí, el Padre estando ahí, el Señor ya le termina de decir todo a Jesús Sí, y le sí, mostró yo, todo a yo, Jesús. sí, yo también, sí, claro, yo creo que sí. Pero entonces por eso yo digo que de pronto, pues como él estaba en la prueba, pues no se le podía decir como mucho. ¿Quién sabe? Exacto. Tan así creo yo, tan así que Jesús recibió todo el Padre, que Apocalipsis 1:1, léanlo ustedes, pero en la versión de la Valera 1602 dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio. Dios no se la dio cuando él estaba caminando con los 12 discípulos y sanando enfermos y haciendo milagros en la tierra, multiplicando los panes y viviendo entre nosotros. No, dice la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la significó enviándola por su ángel a Juan su siervo. Ahí Jesús recibió otra revelación, es otra dispensación. Jesús en este momento toma la misión de ser nuestro intercesor, nuestro abogado que tenemos en el Padre. No terminó la obra en la cruz. Jesús terminó la obra dispensacional para regalarnos la gracia. Pero Jesús sigue en este momento trabajando. Jesús Sí, sigue estando en el cielo trabajando. sí, porque él incluso él lo dijo, ¿no? Me voy a preparar morada. Yo creo que eso incluye no solamente Claro, la parte física, imagínense sino nuestro carpintero que está haciendo en el cielo, construyendo mansiones para nosotros. Está imagínense, terminando, las está puliendo, las sí, está... imagínense todo lo que vemos y que nos sorprendemos, lo hizo en 7 días. Imagínense en 2000 años cómo era la casita. Imagínate, Jesús ya estando allá con el Señor, con el Padre, él supo muchas cosas que no sabía cuando estaba en la tierra. Entonces Jesús le dice a los discípulos, de aquel día a la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Pues lo dijo acá, pero luego ya en el cielo, ya el Señor le terminó de dar Sí, toda la información que no qué tenía. emoción. Y por eso Jesús después se la dio a Juan, le dio la revelación. Ojo que no son las revelaciones, es la revelación. Lo que estaba escondido, lo que estaba oculto, se lo terminó de dar a Juan. Ahora, vamos a ver qué continúa Jesús aquí diciéndole a los discípulos en Mateo 24. Entonces vienen como en los días de Noé. Esto está cada vez más interesante. Sí, José, tú estás por ahí, si puedes leer, por favor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias, José. Esto está en Mateo 24, del 37 al 39.
Pues miremos cómo eran esos días de Noé. Leamos Génesis del 6 del 1 al 5 y más adelante también nos dice qué pasaba en los días de Noé. Es muy importante que tengan en cuenta acá muchas cosas. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse esposas, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Esto está en Génesis 6, del 1 al 5. Seguimos conociendo más los días de Noé. Dice en el versículo 11 del 6, de Génesis 6, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, del 11 al 13. Miremos estas características de los días de Noé que Dios nos dijo que son muy importantes y por favor póngale mucha atención a esos días de Noé, que no solamente fueron allá porque Jesús dijo, como los días de Noé. Vamos a ver cuáles fueron estos días que agotaron la paciencia de Dios. Todo lo originó que los hijos de Dios descendieron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Venga, Saulo, una preguntita y pues como un paréntesis. Ahora, Entonces, esto puede ser como lo que los griegos llamaban que el dios Zeus y todo eso, que ellos tienen esas historias, ¿no? Que son esa mitología que Cera, que una mujer que se escondió. Pues tiene mucho que ver por ahí, miremos, porque qué puede salir de un ángel caído y de una mujer. Estas personas pueden dar como resultado cualquier tipo de ser. Miremos entonces lo que tú dices, interesante, porque esto varias culturas han mencionado razas híbridas. Sí. Entonces, esto trajo como consecuencia la contaminación del ADN del ser humano. Ya los resultados de esa mezcla ya no eran 100% humanos, ¿ok? Eso es muy importante, porque esto no va a ser un ser humano, porque fue algo entre un ser divino, un ser celestial, mejor dicho, y un ser humano, una mujer. Esto también trajo perversidad sexual, maldad, violencia al extremo. Saulo, Señor. una pregunta. Claro, claro. Aquí cuando se habla de la mezcla de los hijos de Dios y refieres ahí a ángeles, ¿son ángeles caídos o son ángeles que bajaron del cielo con el propósito de mezclarse con las mujeres? Interesante. Los ángeles caídos no quiere decir que fueron caídos y se quedaron en la tierra. Los ángeles caídos fueron un grupo de ángeles que siguió, que obedeció a Luzbel, lucero de la mañana, y fueron destituidos de la gloria del cielo. Pero no quiere decir que los ángeles se quedaron solamente en la tierra. Cuando se llaman fallen angels o ángeles caídos, es que no son los ángeles que no cayeron en esta caída celestial, pero ellos continuaban habitando el cielo, continuaban habitando uno de los cielos. Acuérdense que hay 3 cielos. Hay un cielo en donde está Dios y ahí no pueden entrar estos señores. No habitan ahí porque Dios no habita al lado del pecado. Esto era pecado. Pero ellos siguen habitando junto con Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Si Satanás es príncipe, quiere decir que es un principado. Y un principado también tiene súbditos y que le siguen. Entonces, venga, pero los ángeles caídos no están encarcelados por allá. O en ese momento todavía no los habían encarcelado. Hay unos ángeles que sí están encarcelados y está en segunda de Pedro, no me acuerdo, sí están encarcelados, pero no todos los ángeles caídos están encarcelados. Yo creo que los ángeles caídos que están encarcelados son de esos ángeles caídos, fueron los que vinieron a tener relaciones con las mujeres. No todos tuvieron relaciones con las mujeres, pero varios de esos, o muchos de esos, subieron y recibieron ese castigo y que están encarcelados, pero que van a salir para el juicio al final. Sí, pero en Job se muestra claramente que Dios estaba reunido con y entre ellos Satanás, o sea que sí hay un lugar en el cielo donde Satanás puede subir, ¿no? Claro, yo creo que definitivamente Satanás no puede estar al lado de Dios porque Satanás es pecado. De alguna forma se comunican entre los 3 cielos y él se le presentó al Señor allá, pero no en el lugar dimensional donde está el Señor, porque Dios no puede estar donde está el pecado.
Lo que esto quiere decir es que Satanás sigue siendo un ángel, sigue conservando su naturaleza celestial, pero de maldad. Él no está en la misma categoría, en el mismo lugar en donde están los ángeles que no pecaron, es lo que quiero decir. Ahora, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Cuando en la Biblia habla del Nuevo Testamento, los hijos de Dios son la iglesia o los hijos de Dios, los santos de Dios. Son diferentes. Acá los hijos de Dios son los ángeles. Porque miren lo que dice en Job 1:6, dice, un día los ángeles se presentaron ellos mismos delante de Dios, entre ellos Satanás. Claro, de alguna forma él tiene acceso a presentarse ante Dios porque él todavía, es más, él no ha perdido la autoridad. Tanta autoridad tiene él que el mismo arcángel no se atrevió a maldecir al ángel y le dijo que Jehová te reprenda, porque está al mismo nivel. Dice, y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces que Jesús, Dios también estaba como hablando con él, ¿no? Claro, claro, porque él tiene acceso al lugar celestial. Lo que pasa es que, pero ese, acuérdate que hay 3 cielos. Yo dudo que sea el mismo cielo donde está Dios. Dios de alguna forma se intercomunicará o se tendrá algún tipo de comunicación con él, pero él no está, porque es que el cielo está contaminado y él si está al mismo lugar donde están los ángeles, pues no tendría sentido. Pero perdona, Saulo, porque estoy leyendo aquí, pero aquí no dice que era en el cielo. Esa reunión pudo haber sido en algún otro lugar, porque dice, un día los ángeles vinieron a presentarse en delante del Señor. Entre ellos estaba, pero no dice, estaban en el cielo. Pudo haber sido ¿Sabe dónde fue esa reunión? Pero él todavía sigue siendo un ángel, caído, pero sigue siendo un ángel. Bueno, en la Biblia, en el hebreo se habla a esta generación o alteración genética, se llama los nefilim, o sea, los resultados de esta mezcla, que son los que la Biblia llama gigantes. Un paréntesis de toda esa explicación profética y que nos sirve también para entender dónde nosotros estamos, es que él dice, no contenderé con el hombre, su edad será de 120 años. Pero es muy curioso, porque si ustedes siguen leyendo, personas más adelante murieron de cientos de años, de 300, 400. Noé vivió cientos de años después de esto. Matusalén, no, Matusalén ya había sido antes de esto. Pero sí. Cuando él termina acá, Abraham también vivió mucho más que 120 años. Entonces, ¿cómo? O sea, la gente dice, bueno, pero 120 años, entonces Dios nunca se contradice. Estos 120 años de los que dijo el Señor son años jubileos, son años de 50 años, son 120 jubileos. 120 por 50 son 6,000 y 6,000 años es el tiempo que Dios le dio a la raza humana para que tenga su tiempo aquí en la tierra. Por eso dice, no contenderé siempre con el hombre, sus años serán de 120 años, sus días serán de 120 años. Alcanzamos a estudiar un día es 1,000 años es como un día. El Señor, cuando venga en el milenio va a ser el día 7, o sea, 6,000, luego viene el milenio, 7,000. Esos 1,000 años del milenio, la humanidad va a ser totalmente diferente a como es ahora. Que va a ser una mezcla entre los santos que vamos a venir con el Señor después de la boda del Cordero y los que pasaron la tribulación, derecho, sobrevivientes de la tribulación. Que cuando entre va a haber un cambio total en la atmósfera del planeta y todo va a ser distinto. Los que van a entrar a la tribulación de la tierra no van a tener el mismo tipo de cuerpo glorioso que nosotros los que venimos del cielo. Es otro tipo de cuerpo, pero no es el mismo cuerpo acá. Por eso la Biblia dice que la persona que muera de 100 años va a ser joven. Después de la tribulación, los que pasen van a tener van a vivir más, van a ser más longevos en esos 1,000 años. Pero va a morir gente que pasó la tribulación. En fin, esto es otro tema que no lo quiero aquí meter mucho porque nos vamos a demorar. Pero sí esto nos habla de cómo se están moviendo los tiempos. Entonces también vemos que todo con esto que está pasando desde hace décadas, con la descomposición de la escala de valores de las sociedades, la perversidad sexual, cómo se ha agravado en los últimos 10 años, con la amenaza, y lo quiero decir acá en este grupo con el que tengo confianza, con las implementaciones de nuevas tecnologías, con ingeniería genética, modificación del ADN y del ARN, con el transhumanismo, con los híbridos computador-hombre, lo que quieren hacer con la cuarta revolución industrial, etcétera. Ahí la raza humana que conocemos está ya ha sido alterada la raza humana de muchas formas. A mi modo de ver, lo que quiere el enemigo es, como el Señor Jesús viene a redimir a la raza humana, él lo que quiere es alejar al ser humano de ser un humano. Él quiere deshumanizar a la creación de Dios. Y no es tonto, no es locura pensar esto, porque es que él ya lo hizo cuando envió a los ángeles caídos y tuvieron relaciones con las mujeres. Deshumanizó esa descendencia. Por eso fue que Dios
borró porque era una porquería. Discúlpeme la palabra. Era una cosa horrible lo que estaba ahí. Por eso él envió el diluvio. Porque mire, pecado hay. Una cantidad de cosas hay horribles ahora. Pero lo que había en esa época con esos seres que estaban ahí, que se mezclaron después con los seres humanos, es una cosa indescriptible. Pero hoy en día no estamos lejos en este tipo de, digamos, es lo mismo pero de otra forma. Porque está él atacando la integridad del ser humano y yo estoy seguro que él no va a lograr sus propósitos, hacer que el hombre no entre digamos, a llenar el cielo con las personas que están acá, porque él lo hace, porque él quiere deshumanizar a la gente, pero lo que sí está haciendo es mucho daño, haciendo esto que está pasando ahora. Él quiere contaminar a la raza como en los días de Noé. El daño más grande que él puede hacer es que la gente pierda la verdadera esperanza que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere la gente, que ponga su confianza y su esperanza en otra cosa. Sí. Esto es lo que está ocurriendo con la violencia tan exagerada, con tanta maldad que a él no le importa a quién se lleve por delante. Nos está llevando a vivir como en los días de Noé. Estos días y los de ahora tienen otras similitudes. En esa época no llovía. En esa época construir un arca en medio de la tierra seca era una locura. Era un evento único en la historia que ellos nunca habían visto y ni siquiera se lo imaginaban que podía ocurrir. Hoy en día pensar que va a haber un rapto es una locura, insensatez para muchos. ¿Por qué? Porque no se imaginan que esto pueda llegar a ocurrir. Es un evento que sería también, como este de Noé, único en la historia, porque nadie lo ha visto. ¿Quién ha visto un rapto? ¿Quién había visto llover en esa época? Nadie. Pero también otra cosa que me aterra bastante y es una alarma para los cristianos, que hubo muy pocos salvos en ese tiempo, que hoy en día también puede llegar a ocurrir, viendo cómo está la cosa, cómo hasta la misma iglesia ha transado y ha cedido terreno. Yo no creo que es como dicen por ahí, que el gran avivamiento y que todo el mundo va a ser salvo. Yo creo que, como dice por ahí, muchos los llamados y pocos los escogidos. Bueno, ya pasando este tema tan profundo, ahora vamos a entrar ya terminando la profecía de Jesús, Mateo 24, que es cuando Jesús profetiza el rapto. María Luisa, si quieres leer el 40 y Efraín, o sea, el primer bloque y luego Efraín el que sigue, por favor. Ok, rapto en todo el planeta. En el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, la una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso está en Mateo 24, del 40 al 44. Ok, gracias María Luisa. Efraín, antes de que sigas, esta parte de Mateo, lo dijo el Señor aquí en el Sermón del Monte en Mateo 24, pero en Lucas 17 es más explícito. Complementa esta profecía para que Efraín, por favor, la leas. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Gracias, Efraín. Lucas se escriben 3 momentos distintos del día. El día se divide en 3 periodos de 8 horas, 8 por 3, 24. Acá, cuando él habla de unos están en la cama, quiere decir que está de noche, otros están moliendo juntas, quiere decir que es en la tarde, y la otra temprano en el campo. Entonces son 3 momentos del día, pero quiere decir que eso no ocurre en el mismo lugar, son 3 puntos geográficos distintos del planeta. Quiere decir que esto a uno los va a coger dormidos, a otros apenas levantándose y a otros apenas luz del día. O sea, cuando venga el rapto, el Señor no va a venir por todos a la misma hora. A las 12 del día vamos a Israel, luego a las 12 del día de Colombia o de Canadá, no, o sea, va a venir en un mismo momento y aparecerá en todo el planeta. Ahora dice el Señor más adelante, Mateo 24, 43, dice, pero esto, sabe que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón habría de venir, o sea, en qué momento el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, bueno, la gente iba poniendo velas, como reloj, iba poniendo velas, se apagaban las velas y volvía a poner velas, como eso es velando. Básicamente, cuando pasa la noche en vela, se acaba una vela, prende la otra y así. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Luego dice en el 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Acá el Señor habla de que va a haber 2 tipos de personas. Los que esperamos al Señor Jesucristo
que somos los que estamos pendientes y velando por el Señor en su venida, no siendo imprudentes, no siendo irresponsables y viviendo esta vida como si el Señor no fuese a venir en nuestro tiempo. Porque si lo otro lo llegásemos a hacer así, viviríamos relajados. Eso hace relajar al cristiano, no lo deja estar atento y no lo deja vivir en santidad. Entonces hay que estar velando y además dice darle alimento a su familia. ¿Cuál es el alimento? Que habla acá, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Conocer bien de la palabra, qué es lo que el Señor quiere. Y en este momento Dios nos está poniendo a que nosotros recibamos alimento especial en este tiempo, como nunca antes, por lo menos en mi caso, en la historia de mi vida. Estamos recibiendo un alimento acá que es súper importante para estos tiempos. Además, que hay recompensas en el cielo para los que esperamos al Señor. Pero también están los otros, los que no esperan al Señor. Mami, ¿usted puede leer acá, por favor? Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus compañeros y aún a comer con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que él no espera y a la hora que él no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 48, 51. Correcto. Gracias, mami. Entonces, aquí están los que no esperan al Señor. Muchos cristianos hoy en día menosprecian el regreso del Señor, se burlan de los que estamos esperando el regreso, y esto es, de hecho, cumplimiento de otra profecía, los burladores de los últimos tiempos del regreso del Señor, y no le dan la importancia al regreso del Señor que se merece dentro de nuestra doctrina cristiana. Aquí cuando habla de herir a sus compañeros, pues son cristianos que menosprecian a sus hermanos cristianos que están esperando al Señor. Beber con los borrachos significa cristianos que se comportan como mundanos, porque, pues ya, pues como no llegó, porque como él lo está diciendo desde Pablo hace 2000 años, como este pastor predicaba esto hace 20 años, pues eso no es así. Entonces se dedicó a hacer lo que hace el mundo. Y entonces cuando dice hipócritas, decir que es cristiano y no anhelar el regreso del Señor Jesucristo, es como una paradoja, porque eso es el anhelo más importante que nosotros deberíamos tener como cristianos. Este Señor Jesús que va a venir es el héroe, el Salvador que nosotros estamos esperando. Nosotros ya vimos también por qué necesitábamos un Salvador. Ya estoy terminando esta sesión y que sea un momento para hablar de ese Salvador. Qué bendición poder terminar este curso de este año en esta época. Yo creo que Dios lo tenía previsto también. Para Dios no hay casualidades. Porque en esta época la cristiandad celebra el nacimiento o la natividad de Jesús. Lo bonito es que esto sea un motivo de celebrar y recordar al Señor, pero no solamente en diciembre, sino todos los días del año. El mundo hoy en día va a terminar un año en estos días y desde la ventana nos está mirando a nosotros, a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar con todo lo que está pasando? ¿Será que estos tipos de verdad son luz? ¿Será que estos en realidad están esperando al Salvador, a su Salvador? ¿Será que ellos sí tienen un Salvador? ¿Cómo van a celebrar estos ahora en este tiempo en donde otra vez vuelve las restricciones en todo el planeta prácticamente? ¿Será que eso nos va a impedir que nosotros nos celebremos que Jesús nació, sí, que celebremos que el Señor vino por nosotros, vino y se volvió uno como nosotros? ¿Será que esto nos va a impedir que nosotros le demos gracias a Dios por un año más de vida que nos dio y que está comenzando a venir otro nuevo año más de vida? Jesús nació y vino para librarnos de todo esto que está ocurriendo y que sea un motivo, que sea un momento especial como grupo para darle gracias a Dios porque Jesús nació. Pero Jesús nació y no solamente nació, él no se quedó niño. Más importante, diría yo, fue la forma como dicen por ahí, lo más importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. El Señor terminó sacrificando su vida por nosotros. Y él nació como hombre para cumplir las profecías, pero también para hacerse uno como nosotros, para hacer el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz. Ya desde ese momento, hace 2000 años, él no se quedó como un niño. Él caminó en su pueblo de Israel para establecer el reino de la tierra, pero fue rechazado y le regaló gracia a todas las razas del planeta. Ese Señor Jesús que la cristiandad celebra ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es un gran hombre, pisó acá, pero es un gran Dios que tenemos allá intercediendo por nosotros. Él no es un niño, ¿sí? Él va a venir a establecer su reino con la iglesia, pero antes va a venir por su iglesia, por la prometida. Este niño se volvió un hombre, va a celebrar su boda con la iglesia, con su prometida, al mejor estilo de las bodas israelitas, que va a sacar a su prometida de su casa para llevarla a la casa de su padre para celebrar por 7 días, o sea, 7 años, mientras en la tierra se va a desatar un juicio a un mundo que decidió rechazar
a ese Salvador de la humanidad que en estos tiempos está celebrando. Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Yo les invito a que sea parte de uno de los remas de ustedes. Dice, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 17. También dice, sed pues vosotros pacientes y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Jesús no se quedó niño. Segunda Timoteo 4:8. Este gran hombre, este gran Dios que tenemos nosotros, nos está esperando y está viendo nuestros corazones. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo 4:8. Todos los de este grupo que amamos la venida del Señor. Amén. Yo creo que todos hemos leído Isaías 40:31, pero espectacular leer las 1602, le confieso que en mi caso, después de más de 20 años de conocer al Señor, apenas este año es que lo he venido a leer así, y esto ha sido un versículo profético de la venida del Señor y de la sacada del Señor de su iglesia, porque dice, más los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La versión más conocida dice los que esperan en el Señor. A mi modo de ver, minimiza este evento que es esperar al Señor. Porque cuando el Señor se fue en Hechos capítulo 1, los ángeles le dijeron a los varones, ¿qué ven ustedes? Así como Él se fue, Él va a venir. Esperamos al Señor que venga por nosotros, así como se fue. Él vendrá en los aires por nosotros. ¿Y qué va a hacer? Nos va a levantar como águilas. ¿Y qué va a hacer? Nos va a dar un cuerpo glorioso. ¿Cómo es posible que uno corra y no se canse? ¿Cómo es posible que uno camine y no se fatigue? La única forma de hacerlo es con un cuerpo glorioso. Este versículo de Isaías 40:31 se los regalo acá, se los dejo acá. Es un versículo... Venga, pero o sea que entre nosotros vamos a tener alas, ¿hola? No, pero él dice como águilas. O sea, nosotros vamos a salir, Él nos va a levantar de acá como águilas. Okay, Las águilas se nos va a levantar de aquí esta tierra. Las águilas, acuérdense, vuelan por encima de las tormentas, por encima de las nubes. Allá es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Este verso de Isaías 40:31 es un verso espectacular que la gente lo recita, hasta los más escépticos del rapto de la iglesia lo recitan, pero le dan otra connotación. Pero es que ese en el Señor como que le cambia el sentido, ¿no? Total, le cambia totalmente el sentido. En inglés es we were upon the Lord, dice también en la versión de King James. Entonces el Señor nos invita a que esperemos, que lo esperemos. Así estemos celebrando en estos tiempos su nacimiento, esperemos su regreso muy pronto. No sabemos cuándo. Ya el Señor nos dio las señales, nos dijo la generación en la que va a venir, nos dijo cómo va a ser el tiempo en el que va a venir. Y nosotros como cristianos tenemos que saber y tener los ojos espirituales bien abiertos para ver, para esperar, para estar velando, porque Él también nos dice cómo tenemos que hacer, velando y alimentarnos todos los días de lo que nos da alimento en este tiempo, que es la palabra que nos da fuerzas y nos ayuda a consolarnos unos a otros. Nuevamente les quiero dar las gracias, que tengan una feliz Navidad, que tengan un año 2022 muy bendecido y gracias por su paciencia, por su fidelidad y su compromiso. Y entonces aquí termina el curso de profecía de este año. Espero que hayan aprendido y que podamos seguir siguiendo conociendo más del Señor. Bendito sea el Señor, no, pues mejor dicho, bastante. Dios te ha usado bastante para traer claridad. Bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas veces Saulo. lee la palabra, pero no la entiende. Sí, uno la lee, pero no la entiende, es cierto. A veces se lee la Biblia de noche y con la luz apagada. ¿Qué hacemos? Ese cuento está muy bueno. Sí, es verdad. Bueno, Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por todo lo que conocimos. Nuevamente, gracias, Señor Jesús, porque tú nos das esperanza con tu palabra para seguir esperando ese regalo tan espectacular que tiene la cristiandad, que tenemos los hijos tuyos, que es el regreso tuyo, primero por nosotros y luego con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra profética, que es la palabra más segura que nosotros tenemos. Gracias, Dios, porque tú nos has recogido por haber enviado a tu Hijo Jesús, que nació como niño, pero que se hizo hombre y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, por hacernos parte de tus planes para la eternidad.
comenzando aquí en la iglesia con este cuerpo temporal, con este tabernáculo, y no un edificio que nos ancle a este mundo. Gracias, Señor, porque como tú dijiste, nuestro reino no es de este mundo, sino que está contigo, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendecimos a todas las personas que han tomado este curso, bendecimos a sus familias, bendecimos este tiempo de despedida del año. Oramos, Señor, para que tú nos sigas protegiendo, nos sigas defendiendo y nos des, Señor, fuerzas para seguir adelante mientras estamos aquí, Señor, caminando esta tierra y pisando en este mundo que tú nos has dado, Señor, para ser un campo de entrenamiento para lo que viene en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.